A mí en el momento me parecía pues una muy buena idea buscar un plan como el de Colombia para Ecuador, pero nunca llegó. ¿Por qué no llegó? ¿Lo ve en retrospectiva con lo que ocurre el día de hoy? ¿Hay alguna diferencia, presidente Lasso? ¿Por qué no llegó en ese momento y ahora parece estar a punto de llegar? Fernando, en primer lugar, yo quiero expresar un saludo y una felicitación por la presencia del secretario de Estado Marco Rubio en el Ecuador. Ahora, una precisión histórica. Usted y yo tuvimos una conversación off the record y también una entrevista en junio del 22 por motivo de la Cumbre de las Américas. Posterior a esa entrevista, tuve una reunión bilateral con el presidente Biden en uno de los salones de la Cumbre de las Américas. Y en ese encuentro precisamente le entregué el plan que había sido elaborado por las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Policía Nacional del Ecuador y aprobado por el Consejo de Seguridad del Estado. Y quiero precisarle que posterior a ese encuentro se firmaron acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos. El uno para facilitar la intercepción aérea de naves que transporten droga. Segundo, la interceptación marítima, facilitar el abordaje de naves ecuatorianas con tripulación americana o naves americanas con tripulación ecuatoriana para poder capturar esa droga. Y lo más importante, en julio del 2023, la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y el Ministerio de Defensa del Ecuador suscribieron un convenio de mediano y largo plazo para proveer al Ecuador de tecnología, equipamiento, armamento para poder asistir en la lucha contra los grupos irregulares, el narcotráfico, la minería ilegal y el terrorismo en el Ecuador. Ese plan se firmó. Es un plan a mediano plazo. Si los expertos en defensa lo leyeran en detalle, pueden evaluar que el valor de ese contrato de ese convenio es cercano o más a los 3.500 millones de dólares. Por lo tanto, yo debo decir que los Estados Unidos, como Estado en el gobierno del presidente Biden, aceptaron una colaboración importante con el Ecuador. Y este tema lo traté con aquel entonces senador Marco Rubio, quien me visitó en Guayaquil, y tuvimos un encuentro en mi casa donde precisamente tratamos estos temas y además también la migración de aquellos ciudadanos ecuatorianos que cometen delitos en el Ecuador y luego se autoexilian en Miami. Así que estos temas no son nuevos, son temas que los tratamos, lo abordamos en la administración Biden y llegamos realmente a conclusiones positivas también. En esta colaboración, parece que hay una disposición muy diferente por parte del gobierno del presidente Daniel Noboa a lo que podríamos estar escuchando por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Digo, hablando de dos países en los cuales se hizo presente Marco Rubio, ¿no? Por eso lo estoy trayendo en la comparación con México. Ahora, ¿hasta dónde se debería permitir esa participación, ese involucramiento en la lucha contra cárteles de narcotráfico y crimen organizado? ¿Hasta dónde piensa usted que debe ser? Yo pienso que debe de ser hasta derrotar aquel enemigo que afecta a la soberanía del Ecuador, que es el narcotráfico, que es el terrorismo, que es la minería ilegal, que es el tráfico de personas y el tráfico de armas. Por lo tanto, no deberíamos aquí escandalizarnos que la cooperación de Estados Unidos en un momento dado pudiera afectar la soberanía nacional. No, bienvenido el apoyo de Estados Unidos. Ojalá también la Unión Europea apoye en el mismo sentido y creo yo que el límite es cuando derrotemos al enemigo que está afectando la paz y la tranquilidad de la sociedad ecuatoriana. Por supuesto, ese es el fin último, pero el medio, se lo pregunto, a ver, presencia de Fuerzas Armadas dentro del territorio nacional, hasta ahí llegar, de parte de Fuerzas Armadas, obviamente, Estados Unidos. Yo creo que hay que ser realistas. Yo creo que lo fundamental son los apoyos en armamento, en tecnología,
en capacitación, en servicios de inteligencia y obviamente en estos convenios que tengo que hacer la referencia histórica, que ya existen, que ya están firmados para la cooperación marítima y aérea entre las Fuerzas Armadas del Ecuador y la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Hay que ser realista porque el mundo va evolucionando, va cambiando, las tecnologías van determinando y facilitando determinadas acciones. Usted a través de un iPad puede recibir toda la información vía satélite de las naves que están circulando en aguas ecuatorianas o también naves aéreas que están volando en territorio ecuatoriano y en dirección hacia el norte. Es decir, hoy la tecnología le permite a usted la capacidad de proveer información. Y esa información de inteligencia es lo que necesita el Ecuador. Pero fíjese usted, qué bueno que lo menciona, presidente Lazo, porque hemos visto lo que ocurrió con este navío, con esta lancha, ¿no? La bombardearon, la destruyeron. Así fue nada más. No tenemos ninguna evidencia que sustente todo lo que han declarado el gobierno del presidente Trump sobre cuánta droga iba, cuántas personas, si era de un cártel o no era de un cártel. En fin, tenemos un video y lo que dice la Casa Blanca. Pero ese parece ser el modus operandi. Cuando me habla de la colaboración aérea, la colaboración marítima, pues en el imaginario del presidente Trump, la colaboración podría permitirle hacer lo mismo que hizo ayer, bombardear cualquier nave, cualquier navío que esté transitando aguas ecuatorianas. Usted usted piensa que se debe aplicar este mismo criterio en la colaboración por parte de Ecuador. Seamos muy claros, Fernando. El enemigo es el narcotráfico. Los Estados Unidos es un aliado fundamental del Ecuador. Por lo tanto, un acuerdo que permita una acción de los Estados Unidos, desde mi punto de vista, bienvenido, porque quienes están afectando la soberanía nacional son esos grupos transnacionales ilegales. Y necesitamos, claro, por supuesto, pero entonces lo que me está diciendo... sí, bueno, si van a bombardear, que bombardeen. Sí, por supuesto. Yo le digo que sí, porque finalmente son algunos hechos o algunos sistemas o algunos protocolos no han funcionado. Usted mismo lo plantea. Por lo tanto, hay que actuar de una manera diferente y lo que yo vi en un tuit y vi en imágenes, bueno, me pareció bastante audaz y agresivo y creo que es lo único que entienden aquellos que utilizan la fuerza para pretender dominar a los estados. Ahora, consulta popular. Todo esto que usted me está diciendo es prácticamente la misma perspectiva del presidente Donald Trump en cómo accionar. ¿Esto debe ser consultado por parte del presidente Noboa? Digo, ¿usted qué recomendaría? ¿Vamos a hacer una consulta popular en torno a estas nuevas directrices o debe ser una decisión ejecutiva? No, bueno, la Constitución es la que determina el procedimiento y el presidente Noboa está caminando por el camino constitucional, haciendo una consulta para que el pueblo ecuatoriano, ojalá, decida y apruebe la creación de bases extranjeras en territorio ecuatoriano para enfrentar a este enemigo que ya pretende, desde ya pretende cooptar al Estado ecuatoriano. Porque esto no es nuevo, Fernando. Estos grupos delincuenciales llegaron hasta la Asamblea Nacional. Estos grupos delincuenciales llegan a cooptar municipios en muchas ciudades del Ecuador. Por lo tanto, no podemos estar pensando o actuando como Boy Scouts frente a unos terroristas que tienen armas, dinero y no tienen códigos para su violencia contra la sociedad en el caso de Ecuador. Oiga, me gustó eso de que no se puede estar actuando como Boy Scout. Es una analogía muy clara.